Y seguimos con más de este evento de CEO Profile. Conmigo, acá a mi lado, está Carolina Adams, que es la decana del IAE Business School de la Universidad Austral. ¿Cómo estás, Carolina? Muy bien, muy contenta de estar acá, así que muchísimas gracias por la invitación. Los que estamos contentos somos nosotros por tenerte. Me interesa mucho tu historia personal, porque en algún punto hay algo de la profesional que busca empezar a través de una carrera académica, a través de ser alumna, y que descubre una vocación bastante interesante, ¿no? Contame un poco sobre eso. Bueno, en realidad déjame remontarme un poquitito para contarte cómo llego al IAE. Creo que vale la pena ir un Dale. poquitito para atrás, pero bueno, yo hace varios años ya, no voy a decir hace cuánto porque delata mi edad, pero hice mi MBA en London Business School. En ese momento fuimos con mi marido y la verdad es que queríamos una experiencia afuera, con lo cual no evaluamos hacer el MBA en Argentina. Y cuando volvimos y empecé a trabajar en Hermes Management Consulting, que Hermes es un spin-off de McKinsey Argentina. Y ese primer día que yo empezaba a trabajar, empezaban conmigo 2 graduados de la primer camada del MBA Full Time del IAE. Y yo no conocía al IAE. Y a través de trabajar con ellos, descubrí que, bueno, que realmente el IAE daba una formación muy parecida a la que yo había recibido en Londres, que en ese momento cuando la elegimos estaba entre las 10 principales escuelas de negocio del mundo. Con lo cual, mi primer contacto con el IAE fue a través de sus graduados, después me los fui encontrando a lo largo de mi carrera. En Hermes trabajé muchos años, en ese momento Hermes trabajaba muy ligada a un fondo de private equity, y cuando nace mi segundo hijo, abro una consultora con una socia de Hermes, y ahí empecé a trabajar muy ligada a un fondo de Venture Capital. O sea, los fondos de Private Equity y Venture Capital, los dos tienen en común que invierten en empresas de capital privado. Venture Capital invierte en startups. Este fondo estaba invertido por el BID, por el FOMIN, y me invitan a un panel en Perú a hablar sobre el financiamiento emprendedor de las mujeres. Y la verdad es que yo no tenía mucho conocimiento y quise profundizar, entonces contacté a Silvia Torres Carbonell, profesora del IAE, y me invita a Pilar a tener una entrevista con ella para profundizar el tema. Y ahí descubrí el IAE, el campus, no sabía que eso existía en Argentina. Hablo de hace un poco más de 10 años, y en esa entrevista le pregunto si el IAE tenía un programa doctoral. Y me contó que estaba empezando un programa de doctorado en ese momento, ese año. A los 4 meses, yo era una alumna del programa doctoral del IAE. Es un programa full time que dura 3 años, y me redescubrí y descubrí que realmente mi vocación pasaba por lo académico. Empecé a dar clases en una electiva que es financiamiento emprendedor, esos temas que yo investigué y en los que trabajé. Y me ofrecieron también, mientras hacía el doctorado, ser decana de la Facultad de Empresariales en lo que es grado. Y hace 2 años o sea, desde enero del año pasado soy decana del IAE, pero ese recorrido realmente era inesperado. Cuando empecé mi doctorado, lo último que imaginaba era dejar la consultora y volcarme hacia el mundo académico. Pero creo que, bueno, fue un recorrido que hace sentido y que hoy me permite, bueno, hacer mi aporte dentro del IAE, que es una institución que, bueno, tiene un enorme prestigio, un enorme recorrido, y que, bueno, puedo conjugar todo eso que fui tomando a lo largo de mi carrera para dar mi granito de arena en este rol que me toca hoy. Hablabas de las startups y hablabas un poco de tu misma carrera. Digo, habla un poco de tu sensación o tu capacidad para adaptarte, ¿no?, a distintos momentos de tu carrera, a distintos momentos de la vida. ¿Es importante tanto para las empresas como para los líderes poder adaptarse rápidamente a lo que pasa? Bueno, yo creo que hoy es más fundamental que nunca. El mundo presenta enormes desafíos. O sea, los desafíos los podemos mirar a nivel global, regional y Argentina, pero si pensamos a nivel global, o sea, la guerra Rusia-Ucrania pone riesgos geopolíticos que son
generan un montón de incertidumbre, hay riesgos económicos y financieros con o sea, crecimientos mucho menos acelerados y con inflación, incertidumbre financiera, lo que pasó con el Silicon Valley Bank, que era algo acotado al ecosistema emprendedor, que Se de globalizó. repente se globaliza. El cambio tecnológico, o sea, ChatGPT, yo recuerdo, soy muy de lo tecnológico, me encanta lo tecnológico. La primera pregunta que le hice fue, ¿qué país tenía más probabilidad de ganar el Mundial de Qatar? Obviamente no me contestó esa pregunta, pero el cambio tecnológico está cambiando industrias por completo, eso genera desafíos de talento, y bueno, y ni que hablar todo lo que es la agenda ESG, con lo cual, a nivel global, el contexto es caótico, digamos, ¿no? Antes hablamos del mundo VUCA, hoy hablamos de un mundo mucho más incierto. En la región, aparte, le agregamos todo lo que es el contexto político, la inestabilidad política, la pobreza, la educación, falta de acceso a financiamiento para pequeña y mediana empresa o para mismo las personas. Realmente tenemos enormes desafíos. En Argentina, como suelo decir, se amplifican algunas cosas por el contexto político, por el contexto macroeconómico, obviamente por el nivel de pobreza y el impacto que tiene en distintos aspectos las dificultades que tenemos en temas de educación, que venimos cada vez peor, y bueno, obviamente la inestabilidad política y la falta de instituciones, ¿no? Entonces, todo eso hace que el empresario realmente necesite adaptarse a los cambios de una manera Mucho más rápida. mucho más rápida. Y por eso no solamente se necesitan capacidades técnicas, que obviamente en todos nuestros programas damos capacidades técnicas, sino también capacidades adaptativas, en todo lo que se llama el liderazgo adaptativo, ¿no? Entonces el liderazgo adaptativo en realidad te prepara justamente para lo incierto y se da en contextos en donde la empresa y ese equipo directivo tiene que aprender mientras resuelve y tiene que tener esa capacidad constante de adaptarse e ir aprendiendo a lo largo que se va desenvolviendo o a lo largo que se va avanzando en un proceso. Tiene mucho que ver también con ese mindset emprendedor, o sea, por eso creo que se linkea todo, que es un mindset emprendedor donde el emprendedor va probando y aprendiendo a medida que avanza con su proyecto. Entonces, capacidad de adaptarse es fundamental y es uno de los pilares de muchos de los programas que ofrecemos en el IAE. Contame un poco justamente sobre los programas que ofrecen en el IAE. ¿Qué busca un ejecutivo cuando se acerca a la universidad o al programa de posgrado? Bueno, a ver, en realidad tenemos distintos perfiles de personas que se acercan porque tenemos desde un programa que es el Master in Management, que es un programa que empieza este año, en el que venimos trabajando hace unos años, que es para recién graduados, hasta los tradicionales MBA o EMBA o equipos ejecutivos que van los dirigidos a la pyme o los dirigidos a programas de alta dirección. En los distintos programas claramente se buscan competencias y capacidades técnicas, pero a su vez esa capacidad de liderar equipos y con esa impronta, que es una impronta más humana que le damos en el IAE, que es entender el impacto que tiene cada una de nuestras decisiones y de nuestras acciones en los otros. Esto es algo que con toda la agenda de ESG del mundo, hoy está en boca de todo el mundo, pero desde sus inicios el IAE tiene estos valores de entender el impacto y el rol que tiene el empresario en la sociedad, el directivo en la empresa, el impacto que tiene en la vida de las personas que trabajan con él, en sus familias, en su ecosistema, en su cadena de valor, en la comunidad y en definitiva en el país y en el mundo, ¿no? Me imagino que vos sos de la idea de que líder no se nace, sino que se hace, ¿no? ¿Cómo es esta visión del IAE de crear nuevos líderes que tengan un impacto positivo en el mundo? Bueno, en realidad eso es una trayectoria que uno va logrando a lo largo de su carrera y el IAE lo que intenta es, en ese journey que es de la vida del empresario, uno va adquiriendo distintas capacidades que lo van preparando para esos desafíos que va enfrentando
a lo largo de su carrera. Con lo cual, sí, claramente es mucho lo que uno puede aprender en su rol de líder, encontrando qué es aquello que lo fortalece y cuáles son sus debilidades. Y obviamente siempre trabajando en equipo, ¿no? ¿Por qué? Porque el líder hace cabeza de un equipo de trabajo, con lo cual es fundamental ese trabajo en cooperación con otros, y es algo que también es algo característico de los programas en donde en todos es mucho lo que se hace con el otro y se aprende con el otro. Si tuvieses que pensar en las demandas de las nuevas generaciones, ¿no? En términos de lo que demandan de la educación formal, de posgrado y demás, ¿cuáles serían esos cambios que vos ves en términos de necesidades? Bueno, yo creo que hay necesidades que siguen siendo como que fundamentals o fundamentos que siempre van a estar, y es esto de acompañarte como persona a lo largo de tu carrera en tu rol de liderazgo, ¿no? Y ciertas capacidades de management y demás. Claramente las nuevas generaciones nos desafían un montón en la manera en que quieren recibir esa formación y ese contenido. Entonces, nos desafían en los modelos pedagógicos que usamos, en el formato que le damos a nuestros programas. Por eso, hoy la oferta de programas del IAE cubre como que todo el abanico, desde algo que es 100% online hasta 100% presencial y pasando por todos los distintos formatos. Las nuevas generaciones nacieron con la tecnología y la tecnología es parte de ellos, con lo cual incorporarla y, por ejemplo, usar inteligencia artificial a lo largo del programa es algo que estamos trabajando mucho. Tengo una última pregunta relacionada a quizás este mundo caótico en el que vivimos, ¿no? O sea, vos hablabas al principio de las necesidades de tener liderazgos más adaptativos, hablabas de la región, hablabas en términos globales de nuevas tendencias. Digo, en algún punto, ¿cómo se los prepara desde la universidad para poder enfrentar esta nueva realidad? Bueno, los preparamos como que, bueno, de distintas maneras, que algunas cosas he dicho, pero también es muy importante también prepararlos para su capacidad de diálogo, y a lo mejor esa capacidad también es esencial en nuestro país. ¿Por qué? Porque es clara esa necesidad de generar consensos. Si querés, lo voy a unir un poco con algo que va a ocurrir el viernes que viene, que es un encuentro de alumni en el IAE, que nuestra comunidad de alumni genera este tipo de encuentros 2 veces al año. Y el país necesita hoy generar grandes consensos para realmente aprovechar las oportunidades que tiene, porque como la región y el mundo tienen enormes desafíos, el país los tiene, pero también tiene enormes oportunidades. Y para generar y para aprovechar esas oportunidades necesita generar diálogos, generar consensos y generar un marco institucional que permita resguardar esos consensos. Entonces, en los programas nosotros también trabajamos esa capacidad de diálogo que tiene que tener el dirigente argentino con sus distintos stakeholders, y yendo a este evento del Summit, que creo que es importante destacar, porque lo veo como un primer paso a esa construcción de consensos que necesita el país. Invitamos a todos los equipos técnicos de los distintos partidos, con los candidatos que ya van a ser oficializados mañana, y realmente nos genera esa ilusión de generar ese primer espacio de encuentro y de diálogo y de construcción de consensos que tanto necesitamos, y los necesitamos con los distintos actores, ¿no? Con los políticos, pero también el empresario tiene que ser parte de ese diálogo, y en nuestra formación enfatizamos ese rol que tiene que tener el empresario en la Argentina y en la región. Perfecto, Caro. Te agradezco muchísimo por haber estado con nosotros. El tiempo es tirano, pero la verdad que me encantó charlar sobre los nuevos desafíos que tienen los CEOs en este evento que justamente los tiene como protagonistas. Estuvimos hablando con Carolina Adams, que es decana del IAE Business School de la Universidad Austral. Y para los que están en casa, por favor, no nos dejen, que ya queda más de CEO Profile.